Y el que quiera creer, que crea. Y el que no, su razón tendrá. Y sí, el que quiere creer, que crea, y el que no crea. ¿Qué semana esta semana, eh? Voy a arrancar con un tema que es personal, pero se amplía en lo que tiene que ver con la temática de género, con las violencias, con el abuso en los medios de comunicación. Y cuando hablamos del abuso de los medios de comunicación, me parece que no hay que demonizar lo que tiene que ver con los medios en sí mismos, sino quienes hacen los medios de comunicación. Tuve un encuentro con un periodista muy reconocido, digamos que un periodista número 1 en la Argentina. No voy a dar el nombre porque la verdad que no es eso lo que a mí me convoca a poder contar esta historia y este tránsito que atravesé en el transcurso de la semana, sino quizás pueda servir, como tantas cosas que hemos contado en el andén, como tantas cosas que he contado desde lo personal en relación al abuso sexual. Rapidito porque tengo una vida muy ocupada, me dijo el periodista. Rapidito, estoy muy ocupado. Cuando hicimos el recorrido de mi historia en relación al abuso sexual, me dijo, ¿quién sabe si fue una violación? Podría haber sido una interpretación suya. Mejor no analizo frase por frase. Mejor hago todo el recorrido y después digo qué es lo que pienso. Usted no tiene derecho a hacerlo público ni a denunciar a esta persona porque pasaron más de 20 años y aunque la hubiese violado, él tiene derecho a rehacer su vida, a tener mujer, a tener hijos, nietos. A usted ya se le pasó el tren, mijita. Hace mucho que se le pasó el tren. ¿Quién le va a creer? Siendo actriz, vinculada al arte, pudiendo pensar. ¿No lo denunció en su momento? ¿Pero por qué? Pero por favor, mi amiga, por favor, mi amiga, lo suyo suena a algo despechado, dijo el periodista en este encuentro que tuvimos en la semana, un alto reconocido periodista que se jacta mucho de que tiene un gran poder en la palabra. Si fuera cierto, la respaldarían organizaciones importantes y profesionales como, voy a dejar los puntos suspensivos porque no quiero involucrar a nadie, pero nombró unas cuantas profesionales a quienes tengo el grato placer de conocer y que todas están sabiendo la temática personal, mía personal, ¿no? Valga la redundancia. Yo conozco a la persona que usted nombra y es un ser honorable, auténtico, a quien yo respeto y admiro y además quiero mucho, dijo el periodista refiriéndose cuando yo nombraba a que, no voy a decir señor porque no es un señor, que el actor Miguel Ángel Solá es un abusador o un violador como más les guste. Interrumpe el relato para ir a firmar autógrafos mientras estoy terminando de relatar, regresa y me dice, ¿qué me estaba contando mi amiga? Bueno, no. ¿Sabe qué, señor periodista? No somos amigos. Además de eso, no dejó finalizar ninguna de las respuestas a las preguntas que realizó en forma de interrogatorio y acusatoria de forma permanente, como una que dijo que fue, ¿y por qué usted no se lo contó a su pareja para que lo agarrara del cuello? Ahí se habría terminado el problema. ¿Se da cuenta que usted no es creíble? Yo entendería si alguien que no lo pudo contar es porque no le da la cabeza. Pero francamente que usted no lo dijera en su momento, la verdad que me hace mucho ruidito, mucho ruidito, poniéndose de pie, las manos en los bolsillos y diciéndome, y ahora la dejo porque yo sí tengo mucho que trabajar. Mucho ruidito. La verdad que debo decir que en lo personal nunca me gustaron los diminutivos y en todo caso el ruido, que es algo que interfiere a la palabra, que interrumpe. También interfiere cuando hay una ausencia de interrogantes, de incertidumbre, ausencia de un análisis que pueda ser profundo en una temática, ausencia que da paso en definitiva a mi modo de entender, y disculpen si equivoco, al ser o no ser. Cuando a veces creo que se es exitoso o exitosa
y a la vez es tan breve en la vida, sin interrogantes propios, cuando se está vacío y carente de comprensión del otro o de la otra, cuando el discurso es reducido a una sustancia prácticamente economista y la limitación se efectiviza en pautar el tiempo frente a un hecho tan extremo como es el abuso sexual y sobre todo en el tema de mujeres o las violaciones. También desde ahí se intenta pautar los valores del otro o de la otra, o las demandas de atención del otro o de la otra. Es una clara, para mi modo de ver, una clara posición discursiva que raya muchísimas veces lo homogéneo, lo hegemónico, por decirlo de alguna manera, y que desconoce profundamente lo que tiene que ver con las historias individuales y lo peculiar de cada uno o de cada una. Lo cual me parece terrorífico. En un periodista de semejante magnitud, yo no tengo dudas en lo personal que negar la existencia de todos los actos violentos, que hayan sucedido, y no importa ni el tiempo, ni la cantidad de años, ni cuándo, ni cómo, o que están sucediendo, genera en quienes hemos, y lo digo por experiencia propia en quienes hemos sido o quienes son víctimas, una enorme inseguridad sobre las propias percepciones. Las mujeres lo sabemos mejor que nadie esto y de qué se trata. Y a esto, bueno, habría que sumarle el daño psíquico que realizan esta clase de personajes, el daño moral y emocional además, porque debo reconocer en lo personal que este es un periodista muy reconocido, a quien yo realmente le tenía una enorme admiración y a quien yo escuchaba todas las mañanas. Pero volviendo al daño, que no tengo dudas que ignorar el horror, porque es el horror, hablar de abuso y hablar de violación, sea quien sea, varones o mujeres, es hablar del horror, desestimarlo, ha sido durante muchos años una práctica muy naturalizada en muchos medios de comunicación en la Argentina. Ni hablemos de la época de la dictadura, ¿no? Que hoy vamos a tocar también en el andén ese tema, pero no por la perversión de los medios en sí mismos, en la mayoría de los casos, sino de quienes lo ejecutan. ¿Quiénes ejecutan el poder de la palabra en los medios de comunicación? ¿Cuál es la historia que nos quieren vender o nos venden a veces? Y esta negación o este ocultamiento o este silencio que refuerza de una u otra manera a cualquier agresor, a cualquiera, sea cual sea la agresión, tiene algo que es mucho más doloroso todavía y a veces no tan tangible: bajar los niveles de respuesta de las víctimas, pero además de la comunidad entera. Es grave encontrarse con un periodista que desestime y que haga un juicio de valor de cuestiones personales sin antes investigar y sin antes saber. ¿Cuánta crueldad hay que tener? ¿Cuánta hay que tener? Porque aquel que ejercita la crueldad no se caracteriza solo por la negación de una verdad, sino que también por la negación de toda verdad que cuestione su saber, ya que seguramente considera conocer una verdad absoluta acerca de lo verdadero, valga la redundancia de lo que estoy diciendo. ¿Pero qué le pasa a este señor periodista? ¿Eso es lo que le pasó? Yo creo que la crueldad ante la ética, el amor cuando una trabaja y pone toda la fuerza para ayudar tanto a mujeres o varones, o poder entregar y transmitir herramientas, la sinceridad, que en definitiva es lo que sostiene el accionar de todas las personas y de muchas de las personas. Bueno, con eso no hay con qué darle. Es cierto que no se sale fácil de la trampa en la que estamos entrampadas y entrampados, buscando desde un lugar confortable. Claro que es difícil. Claro que no es fácil estar sentada en este momento ante este micrófono sabiendo que están ustedes ahí del otro lado escuchando y haciendo un análisis de lo que una dice en cuestiones personales, pero que en definitiva nos confiere absolutamente a todos y todas, porque no estoy hablando del hecho puntual personal, sino de lo que tiene que ver con la invisibilización en los medios de comunicación y que quienes manejan la palabra atrás del micrófono.
Claro que no es confortable, pero bueno, ahí está el desafío. Este es el desafío que tenemos. Este es el desafío que también se propone el Andén desde Radio Provincia, que vuelvo otra vez a agradecer infinitamente este espacio para trabajar. Pero ¿hasta cuándo va a haber que soportar la hegemonía de personajes que ocupan el primer plano del escenario de su transitar por la vida y que se la pasan boicoteando toda otra composición posible? Y si esa composición posible es una mujer, peor. ¿Pero qué les pasa? ¿Pero qué le pasa a este señor? Pero yo le diría que no se preocupe a este señor periodista, que no se altere a este señor periodista, porque quien ha atravesado situaciones de violencia, cualquiera sea, quienes la hemos atravesado, no nos convertimos en criminales o locas. Quédese tranquilo, señor periodista, porque nada de eso sucede si al menos, ¿sabe qué, señor periodista? Si al menos una vez en la vida encontramos quien nos comprenda y que comprenda que no es la persona maltratada, abusada o violada la que está mal de la cabeza, como usted me indicó, indicándome un posible tratamiento psiquiátrico, sino el entorno, señor periodista. Es el entorno el que tiene el problema. A veces el conocimiento, la ignorancia de quien está enfrente, ni hablemos si tiene poder en los medios de comunicación, quiero decirle, señor periodista, que puede salvar o destrozar una vida. Qué triste, qué tristeza me dio, pero como el señor periodista dudó de un montón de cosas sin antes hacer un análisis de ningún tipo, quiero agradecer profundamente que después del hecho personal que yo he atravesado de abuso sexual por Miguel Ángel Solá, y que no soy la única en los medios, sucedido en el año 1994, yo lo denuncié en 1995 ante profesionales en los ámbitos que en aquella época se podía. Esto es lo que hace este señor periodista también, saca de contexto histórico, lo cual es muy grave eso, de contexto histórico, cuando que en aquella época aquí se iba a poder denunciar nada. Yo me acordaba recién mientras hablaba, me acordaba de un capítulo de Atreverse, de esa maravilla de Atreverse que realizaba Alejandro Doria en Telefe, y un libro extraordinario de Jacobo Lassner, donde justamente Miguel Ángel Solá hacía de Menem, qué casualidad, con unos niveles de perversión brutales, y Selva Alemán, que componía un extraordinario personaje haciendo de una media hermana, vivía aterrorizada y sin poder verse a sí misma de tantos engaños que se sucedían en todo el capítulo, hasta que un día empieza a poder reconocerse a sí misma y el capítulo termina mirándose ella al espejo, pudiéndose ver y diciendo: la puta madre que los parió. Vives siempre solo, desafiando tu dolor. Sigues a tu modo con tu propia religión. Pierdes tantas vidas porque te falta valor. Sufres tantas muertes porque el miedo te venció. Unas veces bien, otras veces